Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima, tengo 28 años y quiero relatar una historia que me contó mi abuela en paz descanse. Y a raíz de eso y su fallecimiento se han desencadenado una serie de eventos paranormales. Actualmente yo cuido la casa, o más bien dicho, cuidaba la casa de mi abuela, ya que desde que ella falleció se quedó sola, puesto que todos sus hijos ya están casados y con familia. Pero todos los días visitábamos a mi abuelita cuando aún estaba con vida, y nos turnábamos para acompañarla en las noches. Pero ahora que ella faltó, soy la única que llegó a dormir ahí. Por una parte me sentía más independiente estando yo sola, además de poner como pretexto que era mejor que alguien la habitara, pues así nadie entraría a robar. Fue en los últimos días del mes de septiembre del 2018 que falleció mi abuelita. Y al mes de ese evento tan triste, decidí mudarme a su casa. Todo transcurría con normalidad. No es una casa grande, pero sí es muy acogedora. Cuenta con 2 habitaciones, un baño, su cocina, una sala y un pasillo que comunica a un pequeño patio para lavar. Cabe mencionar que la habitación de mi abue permanece intacta y su puerta, por la parte de afuera, cuenta con 2 ventanas. Las primeras semanas todo estaba en orden, pero en el mes de noviembre fue que comencé a notar que las cosas se movían de lugar. Pues en la cocina, después de hacer el desayuno y dejar los utensilios en su lugar, me iba a trabajar. Y al regresar por la noche, las tazas o platos se encontraban desacomodados. En un principio, creí que era mi imaginación, ya que por las prisas quizás se me olvidaba acomodar, pero no. Resulta que por las noches se escuchaban que recorrían las sillas o cosas que se rompían. E inesperadamente al levantarme a la cocina para revisar qué pasaba, todo se encontraba en total calma, excepto por los platos y ollas que se encontraban por todo el piso. El ambiente se comenzó a tornar muy frío. Se venían los tiempos de invierno, pero yo tenía más frío de lo que comúnmente hace. Además de sentir una pesadez como cuando te observan, algo bastante pesado, como si alguien estuviese detrás tuyo. En el mes de diciembre fue cuando hechos paranormales se desencadenaron y me comenzó a dar mucho miedo. En ocasiones que pasaba por el cuarto de mi abue, que estaba pegado a la cocina, ahí en las ventanas, de reojo, podía ver como si alguien estuviera pegando su cara contra el cristal. Se sentía una presencia bastante maligna. Cuando regresaba del trabajo y me ponía a lavar en el patio, escuchaba claramente unos pasos en el pasillo. Al principio eran indistinguibles, pero después se escuchaban cada vez más fuertes y ya no caminaban, ahora parecía que corrían. Me daba bastante miedo, pero lo peor fue una madrugada que me levanté con mucha pesadez y cansancio. Me dirigí a la cocina a tomar un poco de agua y de ahí al baño. Pero en ese momento me quedé totalmente petrificada del miedo, hasta me oriné de los escalofríos que recorrían mi cuerpo y del terror que sentía. Es un sentimiento que no puedo describir. Ahí estaba parada de espaldas, con un largo vestido. En un principio creí que era mi abuela, pero no.
era más bien un hábito y no un vestido. Lentamente, esa cosa o espíritu se dio la vuelta y en ese momento fue cuando me oriné. Se trataba de una monja, pero tenía los ojos completamente negros. Era como cualquier persona, lo único que la diferenciaba de nosotros eran esos enormes ojos negros y una sonrisa que me dejó pasmada. Yo no me podía mover, y lo peor fue cuando habló y mencionó mi nombre con una voz que no es de este mundo, una voz gutural y tétrica. De ahí lo único que recuerdo es que caí desmayada y no supe de mí. Desperté cuando el frío me calaba en los huesos en medio de un charco de orines. Llorando, me levanté rápidamente y me fui a casa de mi mamá, lo más rápido que pude. Ahí le conté todo lo que había estado sucediendo. En un principio mi madre eso se lo atribuía a que pudo haber sido una pesadilla o que quizá por el cansancio nuestra mente nos hace ver cosas que no son. Pero no tuvo otra alternativa más que creerme cuando le dije que vi a una monja. La misma monja de la historia que mi abuela en muchas ocasiones nos contó y hasta su foto nos enseñó. Aquí te mando la foto donde se encuentra la misma monja que he visto en varias ocasiones. Resulta que en aquellos ayeres, no recuerdo qué fecha sería, mi abuela quería entregar su vida a la vida religiosa, ser madre o monja, no sé cómo se diga exactamente, pero ella quería ayudar al prójimo y ser una buena persona. Como ven, en la foto se encontraban muchas muchachas que querían hacer lo mismo, y entre ellas se encontraba una monja llamada Mary y un sacerdote, quienes serían los encargados de llevar a esas jóvenes por el buen camino. Mi abuela contaba que la madre Mary les enseñaba todo lo que era necesario para llevarlas por el buen camino y que obtuvieran su hábito. Así pasaron meses, en donde se preparaban con oraciones y sacrificios que debían de hacer, como ayunar durante días y rezar todo el día. Cuenta mi abuela que la madre les decía que toda su vida debía ser guardada y protegida con su castidad, que sólo así serían dignas y devotas del Altísimo. Pero un día mi abue y otras muchachas se dirigían a su habitación de la madre Mary para tratar unos asuntos, pero al estar a unos metros de su puerta, escucharon rezos en otro idioma, algo que ellas no alcanzaban a comprender. Fue más grande la curiosidad de la abuela por ver qué sucedía en su habitación, que se asomó por el agujero donde entra la llave, y ahí alcanzó a ver cómo la madre Mary y el sacerdote hacían cosas atroces que no puedo mencionar, pero que se imaginarán de lo que hablo. Además de tener una rueda dibujada en el piso en forma de pentagrama, con veladoras y cosas que parecían de brujería. Mi abuela, muy asustada, les comentó a las otras jóvenes lo que vio, y una a una, muy cautelosas, comprobaron lo que decía. Al asomarse, vieron que era horrible lo que hacían ahí adentro. Era un grupo aproximadamente de 5 chicas, las cuales, muy asombradas, decidieron ir a contarles a las demás mujeres que también se preparaban para tomar los hábitos. Las demás jóvenes no lo podían creer. Incrédulas y con enojo, se dirigieron a la habitación de la madre Mary para comprobar lo que las demás decían. Al llegar a la puerta de la madre Mary, algunas comenzaron a tocar, pero nadie abría. De pronto comenzó a oler azufre y muy atemorizadas decidieron empujar la puerta hasta lograr abrirla. ¿Cuál sería su sorpresa? Que dentro encontraron al sacerdote ya sin vida y a la monja incendiándose, pero aún con vida y con esos ojos negros que no se pueden olvidar.
La monja les dijo que todas se quemarían en el infierno por haberla descubierto y que no era un convento de preparación en donde se encontraban, sino que era un sitio donde se preparaban para hacer rituales y sacrificar sus vidas a Satanás, que muchas de ellas que habían rezado y llorado lo hacían con libros satánicos, que muchas oraciones de esas eran invocaciones al demonio. Esa misma noche, todas las mujeres muy asustadas salieron de ese lugar. En el pueblo tenían mucho miedo, pues decían que el diablo andaba suelto. Después de unos días, muchas de las jóvenes quedaron traumadas, otras fallecían sin ninguna explicación, por lo cual se decidió traer a un obispo y hacer rituales y oraciones de liberación para que aquellas mujeres estuvieran en paz. Esas mujeres que habían sido engañadas por la monja y el mal. Más o menos, eso es lo que nos contaba la abuela. En ocasiones, las versiones cambiaban, pero siempre terminaban con el mismo final. Yo siempre creí que mi abuela nos contaba eso para asustarnos y que no anduviéramos en malos pasos. Hasta el día de hoy, no sé qué tan cierta sea esa historia, pero de que he visto a la monja de la foto, la he visto en un par de ocasiones, pero ya no la vi de frente. Pues resulta que las últimas 2 veces que la vi fue cuando regresé por mis cosas para irme de nuevo a vivir con mis padres. Mi mamá me acompañó en esa ocasión, quien afirmó sentir una presencia en casa de la abuela. Cuando me encontraba recogiendo mi ropa, de reojo alcancé a ver una túnica negra por el reflejo del espejo. No le quise decir nada a mi mamá para no asustarla, pero antes de retirarnos pude ver de nuevo una cara en el vidrio de la habitación de la abuela. No sé si me sugestioné, pero sí me dio mucho miedo y terror. Un terror inmenso que hasta pálida me puse. Desde entonces ya no he vuelto a casa de mi abuela. Me da mucho temor siquiera imaginar esa terrible experiencia. Yo no quiero indagar más en este tema. Algunos familiares muy pronto quedaron en llevar un sacerdote a bendecir la casa y para saber qué les dice al respecto del tema. Pero por el momento no pienso volver ahí. Lo que sí me deja pensando es por qué esa monja se me apareció a mí. Quizá dejó algo pendiente con la abuela, algo que nunca nos contó. Ya se cumplieron aproximadamente 9 meses desde aquella aterradora experiencia. Meses en los cuales aún no consigo conciliar un sueño tranquilo sin antes traer a mi mente ese recuerdo. Meses en los que he pasado tratando de encontrar sentido a lo que viví. Meses oscuros que no me dejaban ver la luz. Meses en los que me perdía a mí misma. Soy Fátima Díaz y hoy quiero cumplir la promesa que les hice hace algún tiempo. Prometí contarles si los acontecimientos que viví todo este tiempo no cesaban. Y hoy, como si fuera una maldición, me veo obligada a cumplir esa promesa. Nunca pude sacar de mi mente los ojos negros de aquella mujer, vestida con ese largo hábito cubriendo toda su fisionomía. Y esa a la que una vez llamé monja, hoy en día puedo relatar por medio de este canal la verdadera identidad que esconde detrás de estas vivencias. El espanto adorna mi rostro y como si de algo natural se tratase, el sudor empieza a correr por mis mejillas, mostrando el terror que aún me acosa. Una vez que me alejé de la casa de mi abuela, no pensé en volver nunca más. Sin embargo, a los pocos días empecé a experimentar cosas que me decían que aún no había terminado. Todo parecía continuar y eso tomaba más fuerza aún. Cada noche, a la hora de dormir, esa sensación de estar siendo observada comenzaba. Envolvía un rosario entre mis manos y mientras rezaba lograba alcanzar el sueño.
pero no duraba mucho. Siempre me despertaba un horrendo grito, a veces una risa, e incluso me tumbaban de la cama en otras ocasiones. Pero jamás podía tener un descanso tranquilo. Fuimos a hablar con un sacerdote. Le contamos lo que vivió mi abuela y todos los acontecimientos que estábamos experimentando toda la familia, pues tampoco mis padres lograban tener paz, pero indudablemente era yo la más afectada. Regresamos a esa casa. Las cosas estaban tal cual las habíamos dejado. Sin embargo, el ambiente era distinto. Ya no se oía el cantar de los pájaros, y el olor de las flores ya no perfumaba el hogar, y hasta nos pareció que la luz del sol no había alumbrado nunca esos cuartos. Todo estaba abandonado, y eso indudablemente mortificaba nuestra conciencia. Fue tanto el espanto que vimos ese día, que hasta el mismo sacerdote que nos acompañó puso un gesto de horror en su cara al ver la fotografía que aún posaba en el comedor. Me costó muchísimo, pero volví a entrar en esa habitación que una vez ocupé, esa misma habitación en la que fui testigo de ese espectro por primera vez, donde aquella monja me mostró sus ojos y rasgos infernales, grabándolos como tatuajes en mis sueños para siempre. El sacerdote nos guiaba por todo el lugar mientras lo regaba con agua bendita, entonando oraciones de liberación, y nosotros seguíamos sus pasos, garantizando que la unidad es el arma más fuerte que tenemos como familia. Cuando finalizó, nos sentamos a descansar en la sala unos momentos. El sacerdote tomó su café y se despidió. A partir de ese momento, empezamos a trabajar para dejar la casa como siempre la mantuvo mi abuela, brillante y llena de vida. Tardamos una semana completa, pero el gozo y la satisfacción que sentíamos al ver la casa nuevamente hermosa era incomparable. Y más alegría sentíamos aún al saber que mi abuela también estaría feliz. Pasaban los días y todo parecía marchar bien. Yo habitaba el lugar junto a una prima. De esa manera no estaba sola. El horario de actividades nuestro eran casi similares, así que por lo tanto siempre estábamos acompañadas en casa. Pero un día cambiaron el lugar de trabajo de mi prima. Ella se tuvo que mudar a otra casa más cerca, quedándome yo como la única inquilina en casa de la abuela. Recuerdo que en una oportunidad llegué a casa por la noche y encontré un mueble en un espacio diferente al que yo lo había dejado. Me pareció extraño, ya que nadie me avisó que iría ese día a casa, pues yo trabajaba hasta muy tarde y salía muy temprano de la casa. Traté de no darle mucha importancia. Me di una ducha, preparé la cena y una vez que terminé de cenar, me acosté para ya descansar. Me despertó un fuerte ruido que provenía de la cocina. Pensando que podría tratarse de alguien que había ingresado a robar, me levanté y muy despacio abrí la puerta de la habitación. Desde ahí se podía ver claramente hacia la cocina, pero no había nadie. Regresé a la cama, dejando la puerta abierta, por si las dudas volvía a oír algo extraño. Me fijé la hora y eran las 3:20 de la madrugada. Ya estaba a punto de volver a dormirme, cuando de pronto vi pasar una sombra cruzando la puerta de mi habitación. Me quedé quieto un momento y pensando que solo se trataba de mi imaginación, me relajé y volví a acomodarme para dormir. Solo habían pasado algunos segundos cuando escuché una fuerte carcajada y al abrir los ojos la pude ver. Era esa misma mujer,
con ese largo hábito y sus ojos negros que me miraban fijamente, se encontraba parada bajo la puerta. Recuerdo que me senté en la cama y comencé a temblar. No podía moverme ni siquiera gritar. La vi acercarse hacia mí rápidamente. De pronto se detuvo justo bajo la luz de la entrada por la ventana y haciendo un gesto levantó sus manos llevándolas a su rostro. Lo que vi a continuación seguirá grabado en mi mente por siempre. Pude ver cómo la piel de sus manos y cara se caían en pedazos, como si se estuviera derritiendo. Era tan asquerosa y terrorífica a la vez esa escena que pensé que moriría en ese instante. Se quedó allí por unos segundos mirándome y luego empezó a retroceder, mezclándose nuevamente con la oscuridad, desapareciendo al instante. No sé qué sucedió después, simplemente me desperté con la alarma de mi reloj. Ya había amanecido. Estaba empapada en sudor y la puerta de mi habitación aún estaba abierta. Me levanté y me vestí muy apresurada. Me sentía confundida. No sabía si lo que había vivido durante la noche fue algo real o una simple pesadilla como las muchísimas que tuve. Vi sobre el suelo las marcas de quemaduras. Eran unas huellas bien marcadas. Al instante supe que no fue un sueño y salí corriendo de ese lugar. Me dirigí a la casa de mis padres y les conté lo ocurrido. Ellos se espantaron, pero a la vez parecía que eso no los sorprendió. Les pedí que me contaran qué es lo que estaba pasando. Mi madre tomó la palabra y entre lágrimas de miedo me dijo que ellos soñaron todo lo que yo les acababa de relatar. Ya no había dudas. Esa monja nunca se fue de ahí y estaba manifestándose nuevamente. Pasaban los días y no sabíamos qué hacer. Por un lado estaba el terror que sentíamos y por otro lado estaba la casa de mi abuela, a la cual no íbamos a abandonar otra vez. Ese hogar fue de mi abuela y lo menos que podíamos hacer por ella era cuidarla. Por lo tanto, estábamos dispuestos a luchar. Cuando se cumplieron 15 días de aquella noche, después de haber golpeado las puertas de todas las personas que pensábamos que nos podían ayudar, el desánimo se empezaba a apoderar de mi familia. Y aunque íbamos día por medio al lugar, nunca nos quedábamos de noche ahí, pues indudablemente nos enfrentaríamos nuevamente a aquella cosa. Un día me encontraba en una reunión de trabajo. Era un almuerzo de bienvenida a unos empleados que fueron trasladados a la sucursal en la que yo laboraba. Entre ellos había una muchacha que me llamó la atención. Era como de mi edad, tímida e introvertida. Su nombre era Luján. Me acerqué a darle la bienvenida y aproveché para hablar con ella, pues era parte de mi trabajo y aunque prefería 1000 veces estar en mi casa, debía estar ahí y cumplir con mis objetivos. Para ese entonces yo tenía unas enormes ojeras que me delataban mi insomnio. Ella lo notó de inmediato y a quemarropa me preguntó cuántas noches pasaba sin dormir. Yo simplemente le sonreí y le respondí que aunque le contara, ella no me creería. Pero al instante me miró a los ojos y me respondió diciendo en voz baja que ella era una medium y que sabía perfectamente lo que me ocurría. Me quedé helada al escucharla. Inmediatamente me levanté de su lado y me fui. No supe cómo reaccionar. Había escuchado hablar de mediums, pero jamás había hablado con uno de ellos. Pasaban los días y todo empeoraba cada vez más. Mis padres ya se comenzaban a enfermar por todo y eso me preocupaba muchísimo, pues
Parecía que todo eso ahora nos estaba afectando, incluso sin ocupar la casa de mi abuela. Una vez estando en el trabajo, me desmayé, quizá por cansancio o porque estaba desvelada. Me dieron un té y mi jefa me mandó a casa para descansar. Cuando estaba saliendo del edificio, escuché que alguien me habló. Me di la vuelta y era Luján, la nueva empleada, la que se autoproclamó medium. Le dije que me sentía mal y que quería llegar pronto a casa, como tratando de ignorarla, pues lo que menos quería era perder el tiempo con alguien. «Déjame que te ayude», me dijo tomándome por sorpresa. Yo simplemente la miré a los ojos y rompí en llanto. Eso bastó para que, a partir de ese momento, Luján comenzara a formar parte de toda esta historia. 2 días después, ella fue a mi casa. Ahí la esperamos con mis padres. Yo ya les había hablado a ellos sobre Luján, y aunque estaban muy confundidos como yo, estábamos también muy conscientes que ya casi habíamos buscado ayuda por todos lados y no perdíamos nada al intentarlo con ella. Después de platicarle todo lo sucedido desde un comienzo, ella nos pidió que le mostráramos la fotografía. No sé si darles todos los detalles de lo que pasó cuando ella tomó la fotografía en sus manos, pues para serle sincera, es algo que solo se creería viéndolo con sus propios ojos. Comprendí que un medium es una persona tan particular que es muy difícil de creer todo lo que es capaz de hacer con ese don. Por esa razón, simplemente me limitaré a contarles lo que nos dijo con respecto a nuestras experiencias. Esa mujer vestida de monja, en realidad era una integrante de una secta satánica, y junto a ese sacerdote abrieron un hogar simulado ser un convento. El único fin de ese lugar era rendirle culto al demonio, ofreciendo como sacrificio las vidas de las mujeres jóvenes y puras. Para eso simulaban formar a las muchachas, pero en realidad lo único que les importaba era mantenerlas en el convento hasta el día de su sacrificio. Fueron muchas las jóvenes que perdieron la vida en ese lugar. Aún puedo escuchar sus lamentos y su sangre clamar por justicia. Cuando tu abuela y sus compañeras los descubrieron, no les quedó más remedio que escapar. Sin embargo, esa mujer no le permitió huir al sacerdote, causándole la muerte. Y a la vez, este alcanzó a prender el fuego del hábito de la mujer antes de ser asesinado, y así murió quemándose viva. Lo que ustedes ven no es una monja, es aquella misma mujer que regresó del infierno para buscar vengarse de tu abuela y de sus compañeras. Pero puedo ver que solo tu abuela tuvo descendencia, y por eso está ahora detrás de ustedes, pues el fallecimiento de tu abuela fue la oportunidad que esa mujer estaba esperando para poder hacerles daño a ustedes y así tomar sus almas. Es precisamente la casa de tu abuela donde está el portal por donde esa mujer ingresó. Se debe hacer un exorcismo para poder cerrarlo y liberarlos de ella una vez y para siempre. De lo contrario, ella seguirá alimentándose de sus almas y les terminará causando la muerte. Al terminar de escuchar a Luján, nos quedamos atónitos. No solo nos parecía increíble que nos revelara todo eso usando solo una fotografía, sino también nos causó mucho asombro todas las coincidencias con las que nos estaba pasando. Al fin encontrábamos sentido a todo. Tardamos un par de meses, pero por fin la iglesia autorizó el exorcismo y pudimos ir a la casa de mi abuela para dar fin a todo. Luján no pudo faltar ese día, pues ella era la que nos daba esperanza en todo momento.
Para no hacer más largo este relato, solo quiero mencionar que 2 sacerdotes fueron quienes se encargaron de exorcizar la casa. Mientras nosotros orábamos, cabe mencionar que mientras se hacía ese proceso, algunas cosas se movían bruscamente y se sentía un ambiente bastante pesado. Luego de ese día, todo cambió. Mis padres fueron recuperando su salud y de a poco volvimos a tener la fortaleza de siempre. Aunque aquella monja solo nos pudo desgastar el cuerpo, pero no el espíritu, pues Dios nos fortaleció en todo momento. Actualmente yo vivo en casa de la abuela y el ambiente es totalmente distinto, más pacífico. Por fin, la paz volvió a reinar en el lugar. Nunca volví a ver a aquella monja, ni tampoco volví a ser testigo de acontecimientos paranormales en el lugar. Aquella vieja fotografía la quemamos por consejo de Luján, y creo que no hace falta decirles que ella ya forma parte de nuestra familia. Siempre nos vemos durante el trabajo, y los fines de semana nos acompaña en las reuniones familiares en casa. No sé si algún día podré borrar en mi mente aquellos ojos negros, ni mucho menos sé si las secuelas que me dejaron esta historia podrán desaparecer definitivamente de mi vida. Ahora hay un enorme cuadro de mi abuela adornando la sala, y de vez en cuando puedo sentir cómo me mira fijamente con sus hermosos ojos y me sonríe con su bella sonrisa que siempre la caracterizó. Inframundo, muchas gracias por permitirme compartir este relato. Un fuerte abrazo para ti y todos los que te siguen. Que tengan muy buenas noches.